sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Ron Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la adoración. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La finalidad de Cristo con la visita a Samaria era de sacar a los samaritanos de la adoración sin sentido en aquel templo y monte, cumplir con la llegada del Mesías e introducirlos al reino, acción que fue confirmada cuando llega Felipe a Samaria y los bautiza en el nombre de Jesucristo, y con el derramamiento del Espíritu Santo que fue por medio de Pedro y Juan con la imposición de las manos. Esto está en Hechos capítulo 8. Segundo, la expresión la hora viene y ahora es, de Juan capítulo 4 verso 23, Cristo le deja ver a la mujer samaritana que se ha cumplido el tiempo cronos, que el tiempo ya está cumplido en la agenda divina y ha llegado el momento de reformar la adoración por la verdadera adoración, ya no más en este templo, sino que la adoración al Padre debe ser por los verdaderos adoradores. Tercero, cuando Cristo habla de los verdaderos adoradores, que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, Él se está refiriendo a que la adoración tiene un significado profundo y desde el interior del ser humano. La expresión tiene dos palabras. Una es neuma, que significa alma, y la otra es aletheia, que es la palabra para definir la verdad presente o revelada. Es decir, Cristo es la verdad revelada, la verdad que estaba detrás del velo y que hoy es mostrada. Por consiguiente, los verdaderos adoradores son los que adoran desde el alma y con Cristo en sus corazones. Y cuarto y último, la reforma de adoración que inició Cristo tiene que ver con el culto que se estaba ofreciendo en ese templo por los samaritanos y por el de Jerusalén. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo nos deja claro que el culto a Dios ya no es de manera sistemática, sino que es racional. La expresión en griego es logikem latreia, donde latreia se traduce como el servicio sagrado, culto y adoración, y logikem como racional o usando el entendimiento. Entonces, esto no se trata de hacer servicios sistemáticos y por costumbres, sino de un culto consciente y desde el corazón. El culto hebreo era de un sinnúmero de pasos, ritualismos, protocolo, ceremonia y preparación realmente exhaustivos. Cuando se establece todo esto, el plan de Dios era reformar toda la mala costumbre que el pueblo de Israel había traído desde Egipto y que por 450 años ellos adquirieron. Pensemos unos momentos, ¿cómo le podríamos sacar a un pueblo que por 11 generaciones, pues cada generación se mide en 40 años, tiene impregnadas las comidas, costumbres, ritos y religiosidad pagana de Egipto? ¿Te imaginas cómo podríamos hacer eso? La única alternativa es reprogramando su rutina con un nuevo manual de vida. Dios los sacó al desierto para reformar su pasada manera de vivir, pues claramente Dios tenía objeciones con su comportamiento y toda la mala costumbre que adquirieron en Egipto. Pablo nos dice que la ley que fue entregada por Moisés fue nuestra tutora, fue un ayo. Leamos Gálatas capítulo 3 y nos dice desde el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29 en la versión Reina Valera. La visión de Pablo es realmente reveladora. Él está diciendo que la ley de Moisés fue nuestra tutora, fue una especie de niñera. De alguna manera, esa ley nos mantuvo en cuidado protector para llevarnos a Cristo. En otras palabras, nos protegió y nos cuidó hasta que llegó Cristo. ¡Qué hermosa visión! Pues esta tutora se mantuvo al cuidado de nosotros, protegiéndonos. Protegió a los judíos por más de 14 siglos. Por eso que cuando viene Cristo, Pablo nos dice que ya no necesitamos un tutor, ya no necesitamos una niñera que nos cuide, pues Cristo es la fe, y nuestro caminar en el reino de Cristo es por fe, y estamos cubiertos por Él. Ya no necesitamos un manual que nos enseñe a vivir. Cristo es nuestra fuente de información para reformar nuestra vida. Cristo fue a Samaria a liberar del tutor a los samaritanos. Recordemos que ellos adoptaron la ley y el culto judío como propio. Abrazaron la ley y se mantuvieron en ese culto por casi 700 años. Entonces el Maestro vino a mostrar un camino mejor. Él es el camino. Él es la aletheia, la verdad revelada. Él es la Zoé, la vida eterna y sustancia del Dios mismo. ¡Qué maravilla! Si el Maestro está diciendo que el culto ya no va a ser más en ese monte a los samaritanos y ni siquiera en Jerusalén a los judíos, es porque el plan divino contempla un diseño mejor, usar la creación divina para habitar. Isaías, el profeta, nos deja registradas las palabras de nuestro Padre Celestial al decirnos su maravilloso plan. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15, en la versión Reina Valera. Sí, hermanos, Dios, nuestro Creador, el que hizo todas las cosas, habita en corazones quebrantados y cuya alma es humilde. Dios sublime habita en el corazón de quien cuya actitud es sin jactancia, sin arrogancia. Por eso que el Maestro enseñó que el arrogante fariseo no iba a ser justificado, pero sí el humilde publicano, en Lucas capítulo 18. Es por eso que el culto racional que nos habla Pablo se debe íntegramente a la actitud y disposición del corazón. Se debe involucrar en ese culto toda el alma, y todo esto sin horarios. Es una constante disposición, pues Dios vino a habitar en los corazones, y con esto esos corazones los convierte en templos movibles del Dios vivo. ¿Lo vas entendiendo? La palabra habitar no es un cliché. No quiere decir que Dios vino de pasada solamente. Dios vino a hacer su morada en los corazones, depositando su Espíritu Santo. Entonces el sacrificio diario que debemos hacer es doblegar nuestra humanidad, nuestro traje de carne, para que honre a Dios, reflejando su gracia divina desde el interior hacia el exterior. Pablo, en su predicación en Atenas, al ver la inscripción al Dios no conocido, él comienza a hablar en un discurso elocuente ante los sacerdotes y filósofos y les dijo lo siguiente: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en el mundo hay, ya que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo, y satisface cada una de las necesidades. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas,
nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Entonces, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él demanda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 30 en la versión NTV. El plan de Dios es reunir a todos, habitar en los corazones, reformar las vidas de las personas en amor, descontaminar la humanidad del pecado reinante, llevarlos a una vida mejor, a una relación, ya no en el ritualismo religioso, ya no más con el protocolo. Pablo le dice claramente a los sacerdotes y a los atenienses: Dios no está en este lugar, Dios no está en templos. De seguro que ningún ministro hoy podría aceptar tan insultante aseveración. ¿Cómo se le ocurre a este simple hombre desafiar con tales palabras? Pero ese hombre era un testigo vivo que el Dios alto y sublime habitaba en su interior y que le dio ese mensaje. Y ese mensaje fue más determinante para decirle a ellos que tienen un culto sin sentido, a dioses hechos por manos de hombres. Pero este Dios, al Dios no conocido, es el Dios por sobre todas las cosas. Me gusta la expresión que dice Pablo en esto, al decir: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros vivimos y nos movemos y nuestra existencia es en Dios. Esto es realmente maravilloso, hermanos. Pablo está hablando que desde que conocieron a Cristo, Él ya no vive como un judío más. Pablo está predicando de lo que significa vivir en el reino. Por eso que él mismo dijo en la carta a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20 en la versión Reina Valera. La pertenencia a Cristo, quien nos compró por su sangre preciosa, cambia radicalmente el culto. Si Dios por medio de su Espíritu vive en mí, y en mí es formada la naturaleza divina conforme a la estatura e imagen de Cristo, entonces ya nada puede ser como se hacía antes. Cristo interrumpió la rutina religiosa que por costumbre tenían Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, porque el reino no es de cultura religiosa judía. Cristo le cambió la percepción a este Pedro de los gentiles y tuvo que él entrar en la casa de Cornelio. Y estos, a su vez, recibieron el Espíritu Santo igual que ellos en el día de Pentecostés. Esto se encuentra en Hechos capítulo 10. El culto no es más en un templo. El culto ahora es en nuestras vidas permanentemente. Y esto es relevante de entender, porque la costumbre religiosa que hemos heredado nos dice que debemos ir a un lugar a adorar, cuando la enseñanza en el nuevo pacto ya no es así. Por eso que Pablo dice: en Él vivimos. Ya no pertenecemos al sistema de vida de este mundo, pertenecemos al sistema de vida del reino. Probablemente esto sea complejo de entender, pero nos habla primero de cambiar la mentalidad. Pablo habla en innumerables ocasiones de renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de pensar. Por lo que es necesario entender que nuestra pertenencia es de Cristo y portamos a Cristo en todo momento. Vivimos una vida terrestre en este mundo, pero interiormente nos movemos en el reino, llevando a Cristo a todas las labores cotidianas de la vida que hacemos como seres humanos. Esta es la principal variable de cambio en nuestra mentalidad, el realmente sentirnos que no somos de este mundo y que somos realmente de Cristo. Pablo nos dice en la segunda carta a los hermanos de Corintio, Grecia, en el capítulo 10, desde el versículo 1 dice: dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo.
Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4, en la versión Traducción en lenguaje actual. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no hacemos ni actuamos como el mundo lo hace. Ese es el sello de quien está sufriendo la transformación en su vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si el mundo cree que hacer culto es hacer una procesión, es hacer una manda, es rendir honra a imágenes o esculturas, o simplemente ir a un recinto y permanecer allí por espacio de algunas horas, los hijos del reino deben mostrar que el culto es el que se lleva en el interior. Somos el acceso a la presencia de Dios para quien lo necesita. El culto del Hijo de Dios es en el interior, pero cuando éste se mueve, habla, acciona, se refleja al exterior. Por eso que Juan el Bautista tiene testimonio de ser una antorcha encendida, tal cual como da testimonio el propio Cristo de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, versículo 35. Pues él ardía en su interior con el fuego del Espíritu Santo y se reflejaba al exterior con una luz que proyectaba. El Maestro les enseña a los discípulos lo siguiente en Mateo capítulo 5. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 en la versión NTV. Ustedes son los que iluminan. El Señor los ha llamado para que den luz a la tierra o al mundo. Nuestro testimonio debe ser ese, debe ser en nuestras acciones y todo el reflejo del culto que estamos llevando en el interior al Señor. Cuando Pablo se refiere al culto racional, debemos entender que el traductor de la Biblia entendió que la palabra allí, del latín, significaba culto. Cassiodoro de Reina era un monje católico español que recibió la Biblia del Vaticano en latín y procedió a traducirla al español castellano en 1569. Cassiodoro de Reina traduce la palabra cultus us, que está escrito en el pasaje que relata Pablo, como culto, porque el sentido de la palabra en este concepto que habla Pablo es de cultivar y proviene del verbo colere, que significa cultivar o el efecto de cultivar o cuidar bien de algo. Entonces el culto racional es aquel que hacemos para tener una relación con nuestro Dios. Debemos cultivar esa relación y debemos ser conscientes que debo cuidar esa relación todos los días. Hermanos, tu culto es cuidar la relación que tienes con Dios. No es de un día a la semana, es de todos los días. Ese es nuestro culto racional. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por entender que el culto que tú nos has dejado, Señor, este culto racional, significa cultivar nuestras vidas en una relación gloriosa contigo. Padre, queremos ser portadores de tu gracia y presencia al movernos en todo lugar, en el colegio, en la universidad, en las casas, en los trabajos, en las oficinas, en la calle, en el transporte público, en todo lugar poder mostrar la luz que tú has puesto en nosotros. Señor, que nuestras acciones reflejen este cultivar que tenemos contigo de esta relación. Padre, mueve el entendimiento de las personas para que ya no seamos los religiosos que éramos antes, de ir a un lugar y ofrecer adoración y culto cuando eso ya no corresponde a estos tiempos, pues estamos en el reino, portamos a Cristo en nuestras vidas, somos un templo movible y por lo tanto el culto es algo que hacemos todos los días y a toda hora. Padre, revela esto al interior de tus hijos, para que sean iluminados sus entendimientos y racionalmente, conscientemente, entiendan que ya no podemos vivir como lo hacíamos antes. Si tú corregiste a un Pedro y Juan, interrumpiste su rutina religiosa de ir a orar para hacer la minjá, que era la oración de la tarde, tú interrumpe en esta hora, Señor, nuestras rutinas domingueras o de cualquier día de la semana
Señor, yendo a recintos a adorar, cuando nuestra adoración es permanente. Es desde el corazón, desde el alma, desde lo profundo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a entender que la adoración no es un simple cántico, es algo que viene de la disposición, desde lo más profundo de nuestro interior. Como el salmista escribe, desde mi corazón, desde mis entrañas, te alabo, Señor. Que ese sea el sentir, que esa sea la motivación. Y todo esto te lo pido, mi buen Dios, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando de la adoración y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue nuestros episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 10.000 hijos del reino. Y este 2019 queremos llegar a 100.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra